oyereis, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Señor, bendiga su palabra, y en la porción que vamos a ver hoy día. Esta sección, el versículo 9, el capítulo 2, cierra una sección que comienza en el versículo 6 del capítulo 1. Hay una palabra clave aquí, que es la palabra viles. La palabra viles que ustedes ven ahí es la palabra despreciar, o el verbo despreciar, es el mismo verbo que aparece al principio. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1 y versículo 6, lo que el Señor acusa a los sacerdotes es que ellos están despreciando su nombre. Al final del versículo 6 dice: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, o menospreciadores de mi nombre. Eso sería una manera de leerlo, ¿verdad? Menospreciáis, ustedes son menospreciadores de mi nombre. El capítulo 2 y el versículo 9 cierra esta sección usando el mismo vocablo, lo que se conoce como un inclusio. Recuerden esa palabra, ¿verdad? El Señor, aquí los traductores usaron la palabra viles, pero realmente es en la misma palabra, viles, que también es un participio, al igual que en el versículo 6 del capítulo 1, despreciadores, pero lo interesante es que esta sección marca una situación que es revertida. Los sacerdotes pasan de ser despreciadores a ser ellos los despreciados. Y obviamente esto es una catástrofe, digamos, una tragedia desde el punto de vista espiritual de la vida espiritual de Israel y de los sacerdotes. El versículo 1 al 9 del capítulo 2, entonces, primero, está muy cercanamente conectado a lo anterior. Los sacerdotes claramente son identificados otra vez. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Hacia vosotros
contra vosotros, también puede ser aceptable, pero básicamente es la idea es que los sacerdotes están otra vez aquí, como se dice comúnmente, en el ojo del huracán. Noten ustedes la expresión ahora pues. La expresión ahora pues toma como antecedente lo anterior, ¿verdad? Está introduciendo algo nuevo, pero toma como antecedente lo anterior. ¿Qué es lo que ha dicho anteriormente el Señor? Lo que ha dicho anteriormente el Señor es que Él, su nombre es grande, que su nombre es temible. El Señor ha dicho que Él es el gran rey y que sin embargo su nombre es despreciado. Y está siendo despreciado por ellos, por los sacerdotes. Cuando el autor o el escritor introduce esta nueva sección con esta expresión, ahora pues, lo que está diciendo es básicamente que va a introducir una serie de juicios o consecuencias como resultado del anterior, a menos que ellos se arrepientan, que es lo que básicamente dice este versículo, ¿verdad? Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. El vocablo mandamiento también es un vocablo importante porque es uno de los vocablos principales que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir lo que el Señor le entregó a su pueblo, por medio de Moisés especialmente. Y obviamente si el Señor lo entrega como un mandamiento es porque tiene que ser seguido, y tiene que ser observado, tiene que ser obedecido. El Señor dice, ahora pues para vosotros es este mandamiento. Noten ustedes la expresión sí, ¿verdad? La expresión sí, que no lleva tilde, ¿verdad? Cuando el sí no lleva tilde, no es un sí de afirmación, ¿verdad? ¿Va a predicar hoy día, hermano Pablo? Sí, eso es una afirmación, lleva tilde, ¿verdad? ¿Se tomó el remedio? Sí, esa es una afirmación, lleva tilde. Pero aquí este sí no lleva tilde, ¿verdad? Es un sí condicional, ¿ok? Cuando es condicional no lleva la tilde. Si no oyereis, y cada vez que vemos esta expresión sí, quiere decir que algo va a pasar después, ¿verdad? Por eso se llama condicional. Si si no te comes la comida, entonces no vas a tener postre. Si no estudias para tu prueba, entonces te vas a sacar mala nota. Cada vez que vemos un sí, es porque algo viene después. Generalmente una consecuencia puede ser positiva, puede ser negativa. En este caso, el condicional es doble. Uno podría decir que es la misma cosa, pero expresada de manera doble. Si no oyereis, número uno, y si no decidís de corazón, eh, el oír, ¿verdad? Si no oyeres, obviamente se vincula a lo anterior, ¿verdad? El Señor dice en el versículo 1, para vosotros es este mandamiento. Y cuando el mandamiento se da, la respuesta del pueblo de Dios es oír. Y acuérdense que oír es mucho más que el acto físico, ¿verdad? Del aparato auditivo, ¿ok? Cuando se dice si no oyereis, no significa la capacidad de escuchar. Cuando el Señor dice si no oyereis, se refiere si no obedecéis, ¿ok? Si no obedecéis. Si no oyereis con la disposición a poner por obra lo que estáis oyendo, número uno, y si no decidís de corazón, la manera en que está escrita esta expresión es muy interesante. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, voy a volver aquí en un segundo porque está muy conectado con lo que ya hemos visto, ¿verdad? Si no decidís de corazón, básicamente esta expresión, decidir de corazón, eh, es algo así como si no afirman el corazón o si no afirman sobre su corazón. Eh, Literalmente no funciona, ¿verdad? No nos ayuda a entender lo que quiere decir. Pero la Reina Valera hace un buen trabajo aquí, tiene que ver con una disposición firme.
¿ok? Con una disposición firme. Veamos qué dicen las otras traducciones. La Biblia de las Américas dice, si no escucháis y si no decidís de corazón, hacen exactamente lo mismo. La NBI dice, si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, ellos tradujeron esa expresión en hebreo, tasimu al-lev, poner sobre el corazón o afirmar el corazón. Esa es la idea un poco de este verbo, poner algo de manera firme. La NTV dice, escúchenme y decidan honrar mi nombre. Noten ustedes que la NTV toma una dirección un poquito diferente. La primera expresión, escúchenme, y la segunda expresión, decidan, forman un imperativo, ¿verdad? Escúchenme y decidan honrar mi nombre, pero la parte condicional aparece cuando los traductores ocupan esta expresión, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. ¿Se entiende? Esto de lo condicional, ¿verdad? Escúchenme y decidan honrar mi nombre, o, de lo contrario, enviaré una maldición terrible contra ustedes. Entonces, lo que el Señor está mandando a los sacerdotes es doble. Número uno, escuchar. Y número dos, poner en acción lo que se está escuchando. Y realmente estas dos cosas siempre van de la mano, ¿verdad? No simplemente vale con escuchar. Uno tiene que escuchar y poner por obra. Y esto es un principio que uno encuentra también en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Santiago, que dice que no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Bueno, el mandato entonces en el fondo es un mandato, pero que se expresa de dos maneras, o que tiene dos etapas. Oír, que implica obedecer, y obviamente pasar a la acción. El pasar a la acción aquí entonces tiene que ver con una actitud, con cambiar. Acuérdese que el desprecio es algo que uno no siempre, el desprecio no es algo que necesariamente se exprese de manera visible. El desprecio, cuando se materializa, es porque ya ocurrió antes en el corazón, ¿verdad? El desprecio es una actitud que básicamente se origina aquí, despreciar. Despreciar tiene que ver con nosotros despreciamos a otro cuando nos sentimos superiores a la otra parte. Eso es lo que el desprecio hace. El desprecio hace que la persona se pone por encima de otra persona y entonces la humilla o expresa ese desprecio de diferentes maneras. Lo que los sacerdotes han hecho al despreciar al Señor es casi ponerse en una posición de superioridad, de mirar con desprecio, de mirar hacia abajo. Esa es la idea del desprecio también. El desprecio se asocia con mirar para abajo a alguien, ¿verdad? Mirarlo como un inferior. Obviamente eso es una ofensa grave y por eso es que la amenaza y la exhortación es tan fuerte. Si no oyen y si no ponen por obra, si no lo hacen de corazón, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dar gloria a mi nombre. Dar gloria a mi nombre. ¿Cómo partió Malaquías? ¿Cómo parte esta sección? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra, el mismo verbo que aparece en el capítulo 2, versículo 2, kabad. El Hijo honra al Padre y el Hijo y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi gloria? ¿Ok? Misma palabra. Kavod, kavod.
¿Dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi gloria? Kavod. Y en el capítulo 2, versículo 9, donde hemos estado leyendo, el Señor dice, perdón, capítulo 2, versículo 2, el Señor dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria, ahí está nuestra palabra, gloria, honra, kavod, a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, que el versículo 2 tiene dos partes. Es un versículo que presenta una condición, una condicional, si ustedes no hacen esto y si ustedes no hacen esto otro. La segunda parte del versículo tiene que ver con lo que el Señor va a hacer o cuáles son las consecuencias que van a venir. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? Oír el mandamiento que el Señor ha dicho en el versículo 1 del capítulo 2. Y lo segundo es ponerlo por obra. La actitud del corazón de dar gloria al nombre del Señor. El nombre que ellos han menospreciado, el nombre que ellos han insultado, el nombre que ellos han profanado. ¿Se acuerda que vimos esos salmos donde se hablaba de cómo el nombre del Señor es honrado o adorado en toda la tierra, desde donde se pone el sol, perdón, desde donde nace el sol hasta donde se pone? Su nombre es grande y su nombre es temible entre las naciones. Sin embargo, los sacerdotes lo han profanado, lo han insultado, lo han despreciado. ¿Cuál es el cambio? El cambio que ellos tienen que hacer es dar gloria al nombre del Señor, dar honra, esa es la idea aquí, honrar el nombre del Señor. Obviamente cuando decimos, cuando el Señor dice que hay que dar gloria a su nombre, no quiere decir que nosotros le agreguemos algo, en este caso gloria, a Dios, porque le falte. A Dios no le falta nada, Él no necesita de nada. Pero dar gloria a su nombre tiene que ver con la correcta actitud, lo que realmente el Señor merece recibir de parte de su pueblo. Dar gloria a mi nombre. ¿Cuáles son las consecuencias? El Señor dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. La misma expresión que aparece en el versículo 2. No os habéis decidido de corazón. Es exactamente igual. Eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que no han hecho, ¿verdad? El problema está en el corazón, el problema está en su actitud. Y mencionábamos en reuniones pasadas que el principal propósito, o uno de los principales propósitos de los sacrificios y las ofrendas, era que el pueblo pudiera disfrutar de comunión con el Señor, poder acercarse a Él, ser aceptado en su presencia. Y la última parte del ritual levítico era la bendición sacerdotal. Número 6, del 22 en adelante, especialmente 6:24, las hermosas palabras del Señor que entrega a Moisés, que entrega a Aarón. Estas son las palabras con las cuales los hijos de Aarón han de bendecir a la congregación de Israel. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, etc. Toda esa era la parte culmine, era el cierre de la ceremonia en el caso de una ofrenda. El israelita que llegaba con su animal para ser ofrecido en un holocausto o en una ofrenda de paz, volvía a casa con la bendición. La bendición, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la bendición?
no solamente las palabras del Señor, el Señor te bendiga y te guarde, etcétera, sino que al final del número 6, el Señor dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Así que ellos volvían a casa, perdían un animal, por decirlo así, pero volvían a casa con la bendición, y la bendición era nada menos que el nombre en ellos. Lo voy a leer. Número 6:24 dice, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Ese era el propósito, ¿verdad? El propósito era que ellos pudieran disfrutar de cercanía e intimidad con el Señor y volver a casa con la bendición. Pero ¿qué dice el Señor? Si ustedes no cambian, si ustedes no oyen, y si ustedes no se deciden de corazón a honrar mi nombre, todo lo que ustedes hacen, todo el culto que ustedes me rinden, todos los sacrificios que ustedes llevan, todos esos animales que ustedes matan y toda esa sangre que ustedes derraman, no va a significar, no va a significar, primero que todo, honra para mí, ni bendición para ustedes. Lo cual es muy interesante, ¿verdad? No hay honra para mí y no hay bendición para ustedes. O sea, estás perdiendo por todas partes. Dice, si ustedes no lo hacen, entonces enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Se acuerda? Una de las cosas más importantes que la persona del Antiguo Testamento quería era la bendición de Dios. Era lo más importante. O una de las cosas más importantes. ¿Se acuerda cuando Esaú se quedó sin la bendición? Perdió la bendición del primogénito y lloraba y no lo pudo recuperar. Pero también estaba pensando en lo que el Señor le dice a los patriarcas. Le dice, a los que te maldijeren, yo los maldeciré. Y bendeciré a los que te bendijeren. ¿Se acuerda también de Balaam? Balaam, este falso profeta que fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le prohibió a Balaam que maldijera a su pueblo. ¿Por qué? Porque nadie puede maldecir a Israel, nadie. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios, porque están bajo la mano protectora de Dios. Pero aquí, Dios mismo está diciendo, yo voy a transformar sus bendiciones en maldición. El pueblo está yendo en la dirección totalmente contraria de lo que el Señor busca de su pueblo. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. 3 veces aparece el vocablo aquí, llamativo, que en el versículo 2 aparezca 3 veces. Veamos qué dicen otras traducciones. La Biblia de las Américas dice, he aquí yo reprenderé a vuestras... No, perdón, es el versículo 2. Si no escucháis, etcétera, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. La NBI dice, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. La NTV dice, maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia.
no han tomado a pecho mi advertencia. Así que es un panorama complejo, desolador, diríamos nosotros, el estado espiritual de esta generación, porque lo que Dios quiere siempre es bendecir a su pueblo. Pero obviamente Israel realmente se está comportando como un enemigo de Dios. Eso es lo que está haciendo. Se están comportando como enemigos. Están tratando a Dios como si fuera su enemigo. Están tratando a Dios como si fuera alguien que no merece ni siquiera la clase de honra y honor que hasta el gobernador eh, debería recibir. El versículo 3, el Señor dice, esto es muy gráfico: he aquí yo dañaré la cementera. La cementera probablemente se refiere a las siembras, a las cosechas y todas esas cosas, que era parte del, diríamos, el paquete de bendiciones. Obviamente ser bendecidos por el Señor en la parte práctica era o equivalía o significaba contar con la lluvia a su tiempo. Tener la bendición implicaba tener buenas cosechas, buenas siembras, buenas cosechas, tener abundante comida, tener abundante leche. Esa era parte de las bendiciones. Obviamente también tener descendencia abundante. En estos días, en estos tiempos, se anhelaba y se buscaba que los clanes fueran grandes, porque los clanes grandes eran los que podían sobrellevar mejor el trabajo de la tierra. Que recuerden que Israel básicamente era una sociedad agraria. Y también las bendiciones implicaba tener protección, gozar de protección de sus enemigos. Hoy día a la tarde leía de uno de los reyes, de dos reyes de Israel. Uno era Joás o Joacás, no me acuerdo ahora, se me confunden todos los que empiezan con J. Y uno de estos reyes había sido un buen rey y se fortaleció en el Señor y tuvo paz. Y él conquistaba a los vecinos. Pero cuando un rey se alejaba del Señor, el Señor los entregaba en manos de los enemigos. Y esto también es un círculo que se ve en el libro de los jueces. La idolatría, el abandono del Señor, obviamente traía consecuencias negativas para Israel. Bueno, en realidad, cualquier persona que pertenece al pueblo de Dios que se aleja del Señor, nunca van a venir cosas positivas. No quiere decir que cada persona que se aleje del Señor va a sufrir una embestida del pueblo enemigo o va a pasar hambruna, cosas así. Pero lo más trágico que le puede pasar a un ser humano, y especialmente a un creyente que se aleja del Señor, lo peor que le va a pasar es que va a estar en una constante amargura y en un constante estado de insatisfacción. Porque alejarse del Señor realmente nunca va a traer bendición, nunca va a traer beneficio. Y no va a poder realmente disfrutar de las cosas que solamente Dios puede dar, como su paz, por ejemplo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sin duda es una de las cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, pero paz es algo que la gran mayoría del planeta hoy día no tiene. Y esa es una bendición tremenda, poder tener paz de Dios. Un creyente, un hermano, una hermana que deliberadamente se aleja del Señor, eh, es difícil que pueda experimentar esta paz del Señor. En el caso de nuestro pasaje, las consecuencias continúan, ¿verdad? El Señor en el fondo explica cuáles son las maldiciones. Bueno, dañará la cementera, claramente una maldición. Pero miren lo que viene después. Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados.
Es una imagen bastante gráfica. Veamos qué dicen otras versiones, porque la palabra estiércol podría traducirse en algunos casos como la parte interior del animal, como los intestinos, que tampoco es placentero que se lo pasen por la cara, ¿verdad? En ninguna de las dos imágenes es muy bonita. El Señor dice: aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, y el estiércol de vuestras fiestas, dice el Señor. La NBI dice: por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas. La NBI va con esta traducción, la palabra desperdicios. La NTV dice: castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Creo que la NTV parafrasea muy bien. La Reina Valera también lo hace. Os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Anteriormente, los sacerdotes han llamado la comida en el altar como comida despreciable, ¿verdad? Comida despreciable. Han menospreciado los sacrificios, han menospreciado todo el sistema que el mismo Señor instauró para tener comunión con ellos. Y ahora, en esta sección, lo que vemos, que yo explicaba en un principio, hay una situación que se revierte, donde ahora ellos están recibiendo este trato de desprecio. Los sacerdotes eran muy cuidadosos, si se acuerdan un poquito de lo que hablábamos en Mateo, cuando hablamos en Mateo 23 y hablamos un poco del todo el sistema judío, los días del Señor, de no lavarse las manos, todo, eran muy escrupulosos, ¿verdad?, de cualquier cosa que los pudiera contaminar. Por supuesto que algo como las sobras de la fiesta o las sobras de los animales, sea los intestinos, o sea el estiércol, como me da la impresión que es, evidentemente es una imagen muy gráfica. Señor va a untar sus caras, va a salpicar en sus caras, en el rostro. Muy interesante lo de la palabra rostro, porque es un vocablo que ha aparecido bastantes veces ya de diferentes maneras. Por ejemplo, en el capítulo 1, bueno, ¿se acuerdan si se acuerdan de la maldición, de la bendición de números, de números 6, la expresión que dice: el Señor alce sobre ti su rostro, en el 25 el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero el 26 el Señor alce sobre ti su rostro. La expresión en hebreo es muy interesante porque literalmente es alzar el rostro, significa mostrar o expresar favor hacia alguien. En un sentido negativo puede significar mostrar favoritismo, en un mal sentido, ser parcial, pero en muchos casos en el Antiguo Testamento esta es la expresión idiomática que se ocupa para hablar de encontrar favor delante de alguien. ¿Okay? Levantarle el rostro a alguien tiene que ver con mostrar favor, mostrar una buena disposición. En Malaquías 1:8, 1:9, el Señor dice: ahora pues orad, no, bueno, antes, en el versículo 8, cuando Malaquías dice: preséntale esta ofrenda a tu príncipe o a tu gobernador, dice: ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Esa expresión, le serás acepto, literalmente es: ¿acaso él levantará tu rostro? ¿Acaso él alzará tu rostro?
igual que en Números, ¿verdad? Ese líder, ese príncipe, ese gobernador, a quien le estás regalando un animal defectuoso, si lo hicieras, dice Malaquías, ¿él te aceptaría? ¿Él alzaría tu rostro? Hay una repercusión aquí de Números 6, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2, cuando el Señor dice en el versículo 3, Él les echará el estiércol en el rostro, hay un eco aquí importante de lo que ya el capítulo 1 dice. ¿El Señor alzará el rostro de ellos? No, no es eso lo que va a hacer. Más bien lo que va a hacer es restregarles en el rostro el estiércol de los animales que sacrifican. Yo no sé cuántos creyentes conocen este pasaje, pero es uno de los más gráficos e intensos de la Biblia, que muestran con notoria, eh, una notoria gráfica lo que Dios siente cuando, cuando su nombre es deshonrado por medio de algo que fue diseñado, como eran las ofrendas y los sacrificios, para honrarle. Cuando, cuando se ofrece algo al Señor que Él instituyó, ¿verdad? Para honrar su nombre, pero se hace de la manera en que esta generación lo está haciendo. Lo único que se está consiguiendo es generar que el Señor maldiga la bendición. Y en un sentido, hay ejemplos de esto, ¿verdad? El ejemplo, quizás uno de los más claros para mí, está en Primera de Corintios, cuando, 1 Corintios 11, cuando los creyentes están tomando de la cena indignamente. Y algunos, dice, están enfermos y otros duermen, otros han muerto. La pregunta es, ¿qué significa tomar la cena indignamente? ¿O qué significa no discernir el cuerpo del Señor? Comúnmente se entiende que se puede referir a una vida de pecado personal y a no apreciar el Señor, su cuerpo, lo cual obviamente es grave si eso ocurre, no es lo que debería ocurrir. Pero en el contexto de 1 Corintios 11, es muy interesante que el problema que está ocurriendo ahí, el pecado que está ocurriendo ahí, es que los creyentes de Corinto, los ricos, que llegan primero a la celebración o cuando la iglesia se reunía, y llevaban su propia comida. Mientras que los clientes pobres, que eran generalmente los esclavos o incluso los hombres libres o mujeres libres que no tenían un amo, que nosotros podríamos pensar que es mejor, pero realmente era peor, porque ellos tomaban los peores trabajos. Los hombres libres, las mujeres libres, las mujeres libres muchas eran prostitutas, y los hombres libres tomaban los trabajos más peligrosos, mal pagados. Y cuando llegaban a la cena del Señor, encontraban que varios creyentes ya estaban ebrios, que varios ya estaban, y que no quedaba nada para comer. Pablo dice, esto no es discernir el cuerpo de Cristo. Acuérdense que el cuerpo de Cristo también es ¿qué? Es la iglesia. Y mi entendimiento en 1 Corintios 11 es que eso es no discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo puedes ir a una reunión, en estos días ir a una comida, donde todos comparten una misma mesa, todos celebran y recuerdan al mismo Salvador, recuerdan su amor y recuerdan su gracia, pero la manera en que los creyentes ricos se están comportando es una manera de despreciar al que no tiene? Pablo dice, eso no es discernir el cuerpo del Señor. Ustedes están celebrando al Señor, recordando al Señor, pero al mismo tiempo están menospreciando al hermano pobre. Eso es algo que Dios aborrece. Lo mismo pasaba con el sistema levítico. Ellos estaban despreciando al Señor, estaban haciendo la ofrenda, pero estaban despreciando al Señor, número uno, al considerar al Señor indigno de ofrecerle un animal como él había especificado.
Pero también vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2, al versículo 5 del capítulo 3, vamos a ver cómo había también un maltrato hacia el prójimo. Aquí en Malaquías, en el versículo 5, el Señor dice: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan su salario, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero. Claramente había una forma de vida que era inconsistente con los sacrificios que se ofrecían. De ahí entonces que es tan serio que el Señor dé este mandamiento. Si no se deciden de corazón a honrar mi nombre, si ellos de corazón estuvieran honrando el nombre del Señor, si ellos de corazón estuvieran honrando a Dios, todo lo demás no estaría pasando. No estarían ofreciéndose sacrificios como los que se están ofreciendo, no se estarían quejando de que servir a Dios es en vano, o que es un peso, o que es una carga, y no estarían maltratando al prójimo. Pero esto es lo que Dios detesta. Esto es lo que Dios dice: les voy a esparcir en el rostro el estiércol de los animales de vuestras fiestas. Eso es lo que valía para Dios lo que ellos estaban haciendo. Para nosotros, obviamente, hermanos, nuestro llamado es a apreciar, a honrar a Dios, no solamente en palabra, en una ortodoxia, en decir lo que es correcto. Realmente la manera en que honramos a Dios se ve reflejada en la manera en que tratamos a otros. Si los tratamos con amor y con respeto y nos preocupamos de nuestro prójimo y amamos a nuestro prójimo, que es el mandamiento número 2 o equivalente al número 1, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, es equivalente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, hermanos, la correcta adoración, la adoración que es aceptable para Dios, la que Pablo pide en Romanos 12, 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, que es vuestra actividad litúrgica, que es vuestra actividad de culto espiritual, el presentar vuestros cuerpos. Bueno, si eso no ocurre, no sacamos nada con tener un lindo culto en la iglesia que a nosotros nos va a gustar, que a nosotros nos deje contentos. El punto no es que el culto nos deje a nosotros contentos, el punto es que sea agradable a Dios. Y un culto, en nuestro caso de iglesia, que es aceptable a Dios, es aquel que se hace y que es consistente con la vida particular y colectiva de los creyentes. Si estamos o no mostrando la clase de amor hacia los demás, la clase de santidad práctica que Él espera de su pueblo. Si no, acercarnos a Dios para adorarle se termina convirtiendo en un insulto. Bien, vamos a quedar hasta ahí hoy, y porque el versículo 4, bueno, dice el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. En otras palabras, ustedes van a saber, se van a dar cuenta de que el pacto levítico o el pacto que hice con Leví era algo serio. Era algo serio y algo que el Señor valoraba tremendamente, que el Señor valoraba y en un sentido valora todavía. Acuérdense que el sacerdocio, en el libro de Números, el Señor dice que el sacerdocio Él lo daba a Israel como un regalo. Era un regalo que Él estaba otorgando a su pueblo. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí por hoy, porque vamos a comenzar del versículo 5, porque el Señor lo que va a hacer del versículo 5 en adelante es versículo 5, versículo 6 y versículo 7. El Señor lo que hace es expresar el sacerdocio en términos ideales. ¿Cómo es el sacerdocio ideal? ¿Ok? ¿Cómo debería funcionar? ¿Cómo debería ser?
cómo Él lo diseñó desde un principio. Y Él habla de cómo, ¿verdad? Él estuvo delante de mí, dice el versículo, habla de Leví, como padre del sacerdocio, dice, tuvo temor de mí, noten ustedes, tuvo temor de mí. Eso es lo que Israel no tiene, ¿verdad? Eso es lo que esta generación no tiene. Y esta es la base de todos los problemas. Ellos han perdido el temor del Señor. Pero eso va a ser tema de la próxima reunión. Padre, gracias por este tiempo y por poder disfrutar de esta conectividad que nos permite vernos y poder compartir tu palabra a pesar de estar tan físicamente, estar tan distanciados. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por querer siempre que podamos crecer para ti, podamos avanzar y crecer en las cosas tuyas. Bendice a cada hermano, a cada hermana en estos días. Allá han mucho calor y mucho correr por las fiestas que se celebran. Pedimos que tú guardes a cada creyente allí. Gracias te damos, nuestro Dios. Ayúdanos, enséñanos cada día a aprender a honrarte de la manera en que tú mereces y esperas y quieres ser honrado por tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.